Boa tarde. Estou muito feliz por estar de volta em este grande evento. Eu gostaria de agradecer a coordenação, o seu trabalho, especialmente a Miguel, por volver a contar com meu trabalho. Espero perdónenme, mas não falo português. O meu trabalho é um pouco diferente que o que hemos visto hasta ahora. Es menos empírico, es más teórico, analítico. Y espero que no nos aburramos mucho después de la comida. La propuesta que me realizó la organización sobre una palestra que trabajara sobre el ser humano en el contexto de la producción tradicional no es un título sencillo, es muy complejo. Mi formación básica es de antropología social y de sociología rural. Entonces, trabajar con conceptos como la tradición, la producción tradicional, conlleva un grado de complejidad muy alto, porque es un concepto muy parecido al de cultura, en el sentido de que se usa en el día a día. Al usarse en el día a día, las definiciones y los entendimientos sobre qué es tradicional, qué es un producto tradicional, entran en una selva de significados enorme. Y es muy complejo para la academia legitimar sus posiciones porque se encuentran con toda una sociedad que ya tiene su propia visión. Por eso, desde el grupo de investigación TECUDE, lo que siempre hemos hecho es una aproximación fenomenológica. Ver qué se entiende y qué entienden las personas sobre la producción tradicional. En este pequeño viaje vamos a realizar 5 paradas, una pequeña introducción a todo este universo, porque de repente la producción tradicional es algo que, aunque resulte paradójico, hace 100 años no existía la producción tradicional como concepto. Es un concepto que está ligado a la modernidad y a la posmodernidad y al siglo XXI y al siglo XX. Después de esa introducción intentaremos encontrar una definición que nos satisfaga. Para hacerlo, digamos, más práctico, vamos a adentrarnos hacia la lógica económica de la tradición. Vamos a diferenciarla de la lógica de mercado, vamos a diferenciarlo de la economía industrial, porque tiene su propia consecuencia, sus propias formas. Y después unas recomendaciones sobre políticas públicas y marcos institucionales para trabajar con productos tradicionales, con una suerte de conclusiones. La primera pregunta de cualquier introducción es ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Cuando trabaja uno en la academia, desde la postura sociocrítica, siempre hay 2 cuestiones importantes. ¿Por qué este tema tiene que ser estudiado y por qué este tema me interesa a mí? Como hemos dicho antes, la tradición no es una palabra vacía, es una palabra que tiene todo tipo de aproximaciones, que tiene todo tipo de funciones. Es uno de los grandes conceptos, los que se llaman significantes vacíos, porque están dispuestos a ser llenados siempre. El ser humano, a diferencia de otros animales, no evoluciona. El ser humano coevoluciona. ¿Qué quiere decir esto? No es una diferencia simple y tiene unas consecuencias muy fuertes. El ser humano transforma su propia realidad y la realidad que le circunscribe a través de lo que se llama la coevolución, que es una forma de evolución donde se integran elementos culturales con su medio ambiente.
todo lo que son las denominaciones de origen, todos los productos que son tipificados como de un lugar, de un espacio, de un tiempo, son coevoluciones específicas, modelos de coproducción entre el ser humano y su ambiente. No son externos al ambiente, no son externos a la cultura, son fruto de esta unión y sobre todo de esas trayectorias. Por eso, por ejemplo, es muy raro que yo pueda inventarme un producto tradicional de un día para otro. Suelen tener una trayectoria, un devenir sociohistórico, influido por un ecosistema. Es muy interesante para las personas que no somos de Santa Catarina y que hemos estado en Alemania, ver la forma de ser alemán, que no es ser alemán, es ser de Santa Catarina, cuando estás acá. Ves cómo, partiendo de un momento histórico concreto, dos comunidades que tenían unos referentes culturales parecidos se bifurcan. En Santa Catarina continúa una coevolución. Hay una forma de hacer vino, hay una forma de hacer cerveza, hay una forma que tiene reminiscencias de un pasado común con Alemania o con Italia o con otras partes de Europa, pero que ya está atrapada o que está sustentada en un ecosistema diferente y en una cultura diferente, en patrones culturales diferentes. Es por eso que el ser humano, cuando transforma la realidad, siempre lo hace desde esa doble tendencia. Y veremos que eso no es tan significativo. Hay un filósofo, explicar la actualidad es muy complicado. El ser humano tiene una visión del pasado totalmente idealizada, en el cual el pasado es ordenado, es unívoco, monodimensional, legitimador del presente siempre. Pero hay una cuestión muy interesante que plantea Heidegger, el segundo Heidegger, ¿no? Cómo el ser humano de repente ha dejado de preguntarse sobre el ser humano. Una de las características que marcan el siglo XX es cómo, a través de determinadas dinámicas de globalización cultural, pasamos a querer dominar la cosa extensa, que diría Descartes. Ya nos interesan las materialidades, pero qué somos en sí o qué son para mí esas materialidades pasan a ser secundarios. Un buen ejemplo de esto es cómo casi todos los programas de humanidades están desapareciendo de las universidades y de los contenidos de las preparatorias de los años anteriores. Cada vez hay menos horas de historia, menos horas de filosofía, menos presupuesto para literatura, menos presupuesto para arte y más para cuestiones técnicas. La técnica, desde el punto de vista de la filosofía clásica, es uno de los tres saberes, que es el saber transformador. Pero sin el saber de la sabiduría no hace nada, porque es entonces un caballo loco. Esa es la crítica que Heidegger plantea a la aparición del capitalismo, cómo en cierto sentido el ser humano de repente se lanza a controlar su realidad, se lanza a transportarla y ya no le importa lo que la realidad ni lo que él es en sí. A raíz de esto vienen muchas situaciones que vamos a ver después. Evolutivamente se supone, desde un punto de vista biológico, que somos el Homo sapiens sapiens, ¿no? Pero desde un punto de vista sociológico o antropológico, somos el Homo post. Nos encontramos en una era del post-todo, postmoderno, postindustrial, postfordista, post, incluso ya post-postmoderno, porque ya existe la post-postmodernidad, que en realidad consiste en retomar la modernidad. Lo que nos habla de las palabras no son inocentes. Cuando alguien define algo como post, es como una definición en negativo. Sé lo que no soy, pero ya no sé lo que soy. Sé lo que era, pero ya no soy eso y tampoco sé lo que soy. Se piensa que el tiempo siempre es definido una vez que pasa, que la vivencia nunca es conocida hasta que es observada desde fuera. En cierto sentido, ya el ser humano no es capaz de observarse, a pesar de que no para de mirarse. Esta es la era más egocéntrica que ha existido en la humanidad. El narcisismo ha llegado a unos niveles nunca vistos. Algo tan simple como, por ejemplo, un selfie es una metáfora perfecta del egocentrismo del ser humano.
Ya ni siquiera quiero que me observen, sino que la proyección de mi imagen está controlada desde mi propia mano. Yo soy el que me tomo la foto y yo soy el que la subo a Facebook, porque ese soy yo. Pero el problema está en que en el fondo el ser humano quiere controlar su proyección porque no sabe lo que es. Y le da, vamos a la tercera parte, le da mucho miedo la realidad y le da mucho miedo lo que es la indefinición. ¿Qué ocurre entonces? Tradicionalmente, antes, prácticamente hasta los años 70 o 80, el consumo era una parte de la economía que se basaba en la materialidad o característica material. Acá, por ejemplo, tenemos un tractor precioso de los años 50. Ese tractor tiene una función y se compraba para una actividad, digamos, económica, en este sentido, en base a sus características. Poco a poco, el ser humano ha desplazado la referencia material para consumir en base a la referencia simbólica. ¿A qué conlleva tener ese tractor? ¿A qué conlleva tener ese carro? ¿Qué dice de mí lo que yo tengo? Y yo no tengo lo que necesito, sino que yo tengo aquello que sirve para definirme ante la sociedad. Es muy típica la frase de compramos cosas que no necesitamos para impresionar a gente que no conocemos con un dinero que no tenemos. Esa simplificación de lo que es todo un complejo proceso psicológico, filosófico, es muy ejemplificadora de la realidad, uno llamado posmoderna, simbólica, como queramos abocarlo, ¿no? En el libro El tiempo, la economía de tiempo y de signo, Lasch y Urry trabajan muy bien esta realidad, que es lo que después se llamó el marketing experiencial, por ejemplo, ¿no? Hay un debate dentro del turismo rural sobre si yo estoy consumiendo la experiencia, la actividad o la experiencia de consumir una experiencia. Y no está tan claro si realmente se hace algo porque se quiere hacer o porque se piensa que se tiene que querer hacer. Ya vamos a una parte más asible. Esa era una pequeña introducción del universo en el que nos estamos encontrando. La tradición. ¿Qué es la tradición? Cuando se piensa en conceptos es muy sencillo irnos a realidades materiales. Y en vez de hablar de la tradición, hablamos de tradicional o tradicionalidades, algo que se hace tradicionalmente. Eso es una pequeña trampa que funciona cuando volvemos a encontrarnos con un ser humano que no sabe lo que es y que no sabe realmente ni siquiera para qué hace determinadas cuestiones. Yo pongo una serie de premisas para, digamos, satisfacerme con respecto a la relación con el concepto de tradición. Si queremos trabajar en una economía o con productos, en una economía que sean productos tradicionales, lo primero es que esa definición va a decir lo que entra y lo que no entra. Es como una denominación de origen que tiene un protocolo, que tiene una serie de baremos por los cuales tú puedes ser miembro o no. Aquí ocurre lo mismo. Decir que es tradicional en Inglaterra no es lo mismo decir que es tradicional en Brasil. Se tendrán perspectivas diferentes y se tendrán vivencias diferentes. Hay países donde la tradición, de hecho, es política y donde un partido político puede ser tradicionalista, que es diferente a ser conservador. El problema es que necesitamos herramientas para aproximarnos a eso. Las ciencias sociales cada día tienen más complejos de inferioridad y tienden a inventar herramientas cuantitativas. Quieren medirlo todo, porque hoy día la respuesta del ser humano el ser humano quiere comprender. Volvemos a lo dicho por Heidegger. El ser humano quiere controlar y para controlar necesito un número, un dato concreto. Sin embargo, aquí cuando trabajamos con elementos como la tradición, en el fondo necesitamos comprender la esencia de qué es, porque si no, cuando llegue la materialidad concreta, una definición normativa va a hacer que materialidades de espacios determinados no sean aceptadas como tradición por otros espacios y por otras sociedades, ¿no?
En ese sentido, y trabajando con las epistemologías del sur, es la idea de un pensamiento siempre situado. Yo no puedo medir qué es la tradición en Chile desde China. No puedo pensar si un elemento del patrimonio cultural representa algo tradicional de China si estoy en Rusia. Y lo mismo ocurre con la última fase, pensamiento situado, pero después hay que construir las intersubjetividades, que es donde juegan un papel muy importante las instituciones internacionales. ¿Por qué intersubjetividades? Porque en el fondo tienen que ser sumatorias de subjetividades. Porque para ustedes, por ejemplo, un producto de los que traen en la cesta puede ser muy tradicional o una práctica de pesca puede ser muy tradicional. Alguien que no venga de la academia, que sea una persona de la calle, en la ciudad de Cádiz, por ejemplo, en España, que es una ciudad pues prácticamente del 2000 a.C., ¿no?, que tiene una pesca de almadrabas que tiene ya 3000 años de antigüedad, me dice, oye, perdona, es que eso te lo inventaste ayer. Esa tradición es la almadraba, que tiene 3000 años. Y te dicen, no, perdona, es que eso también es tradición. Hay una cuestión que no debe considerarse un proceso nunca de suma cero. Es un proceso infinito. Todos los elementos pueden ser considerados tradicionales. Es muy interesante la etimología de la palabra tradición. Viene del latín, que es una lengua que comparten el portugués y que comparten el francés, muchas partes, sobre todo en la Europa del Mediterráneo, ¿no? Etimológicamente hay dos palabras, traditio, el sustantivo, y tradere. Es muy interesante el significado de tradere, porque digamos que resulta paradójico que algo que tiene unas connotaciones de preservación, de guardar, que es la tradición, sin embargo su origen latino significa transmitir o dar algo a alguien. ¿Por qué? Porque en el fondo la tradición se pasa generacionalmente, pero también se pasa horizontalmente. García Canclini, un compañero nuestro de la Metropolitana, trabajó mucho tiempo con lo que se llama la hibridación cultural. En el fondo, las culturas no son elementos estancos, cerrados. Lo que las personas, digamos, de Argentina, por ejemplo, que están ahí al lado, o Uruguay, pueden estar haciendo, llega a la misma sociedad en la que ahora mismo estamos. Y con el tiempo puede ser asumido como una tradición. Y nadie te puede decir, perdone usted, es que estás haciendo un queso que no es de aquí, es de Argentina. Digo, vale, es de Argentina y también es de aquí. Y aquí es donde choca la visión fenomenológica con la visión normativa. Porque hasta qué punto o qué tipo de instrumentos, cuando por ejemplo se trabaja con sociedades construidas por migrantes modernos, no los de hace 5 siglos, sino migrantes del siglo XIX y XX, sobre todo en América, que se encuentran que están replicando o reproduciendo sus mismos patrones culturales que traen de las familias de origen, pero en sus nuevos contextos. Una definición normativa les diría, es que ustedes hacen una cultura ilegal. Y es muy interesante pensar que se puede ilegalizar una práctica cultural, ¿no? No por razones humanitarias, sino económicas. Una definición, hay millones, o sea, si se quieren buscar definiciones a patadas, ¿no? Pero los franceses son, a mí me gustan los académicos franceses porque tienden mucho a la arqueología, ¿no? Tienden mucho a rebuscar y a construir, ¿no? Esta definición del view es bastante cómoda porque en el fondo cabe todo, pero no todo cabe, ¿no? O sea, realmente cuando hablamos de tradiciones o hablamos de tradición, primero es una definición que te habla de que es una combinación, no es una esencia. Ya desde el principio estamos diciendo es la interacción de diferentes realidades, ¿no? Estamos viendo también que en la tradición no son solamente elementos físicos, sino también son elementos inmateriales, ¿no? Estamos hablando incluso de saberes teóricos, saberes prácticos, ¿no? El famoso saber hacer. Y que un grupo social o un grupo o sociedad acepta para asegurar la continuidad del pasado y el presente. Esto no es gratuito. Es muy importante que en esta definición, ¿qué es tradición? Parte desde el grupo, no parte de fuera.
Tú no me puedes decir a mí, Joinville, que un elemento nuestro no es tradición. Somos nosotros y nosotras los que tenemos que decir qué es tradición y qué es tradicional. Y eso quiere decir que en el fondo es un concepto que conlleva una lucha de poderes continua, porque en todos los subgrupos colectivos hay diferentes pareceres. Simplemente una persona que no esté relacionada con la pesca nunca pensará que la pesca es parte de la tradición de su pueblo, porque a lo mejor trabaja la panadería. Entonces, por eso hablábamos al principio de esa intersubjetividad. O recoge todas las sensibilidades o en el fondo es un instrumento de exclusión, no de inclusión, ¿no? Hay un elemento lingüístico o evolutivo, como lo queramos ver, muy interesante, porque en el fondo, una de las cosas que están trabajando en la física cuántica ahora, que me pone los pelos de punta, es cómo el tiempo no existe, ¿no? O sea, físicamente ya se ha demostrado que el tiempo no existe, que el pasado no existe, el presente tampoco. Entonces, claro, vivimos en una realidad, sin embargo, en esa realidad sí se percibe el paso del tiempo y se proyectan otros tiempos, aunque el tiempo no exista según la física, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que la tradición no deja de ser una forma, igual que la historia y que otro tipo de elementos que juegan con el tiempo, en la cual yo defino cómo quiero que sea y cómo creo que es mi colectividad. Es un juego de legitimaciones en el fondo, en el cual yo puedo hablar de un elemento específico y eliminar otros. Hay países donde, por ejemplo, determinadas tradiciones se consideran olvidadas y se consideran olvidadas por una interpretación desde el presente de que esa práctica no es legítima en base a la realidad actual o no es deseable en base a la percepción externa. Es muy interesante cuando una comunidad puede tener tradiciones, como pueden ser las corridas de toro, que personalmente no me gustan nada, pero cómo al final surge un debate interno en la comunidad porque un colectivo externo encuentra que ese acto es deleznable. Y son procesos muy interesantes que se generan de resistencia y de sumisión también, de decir, es verdad, es que no está bien, ¿no? Y se crean unos debates muy productivos en alguna forma. También es una forma de presentación y representación. O sea, cuando yo llego a un espacio, como un turista llega, por ejemplo, acá, y quiere comer, no va a querer, bueno, en algunos casos sí, ¿no? No va a querer comerse una hamburguesa del McDonald's, que es exactamente igual que la de su país. Va a preguntar, ¿y aquí qué es lo que se come? ¿Qué es lo tradicional? Entonces la comunidad, cuando selecciona cosas como sus cultivos, sus platillos, sus edificios, también se está presentando y representando. Si una persona viene al sur de Brasil y pregunta por la carne, le van a decir, no, es que tenemos la carne de la pampa. Y a lo mejor un europeo que nunca ha estado dice, pero ¿eso no son los argentinos? Y dice, no, perdona, pero es que yo pensaba que Brasil solo era en fútbol y cosas así. Entonces, determinadas presentaciones y representaciones, porque después una persona llega y cuenta lo que Brasil es o lo que determinada zona de Brasil es. Entonces, tenemos una relación dialéctica continua que va modificando las tradiciones, ¿no? Yo sé que las definiciones no se deben hacer negativos, pero hay que dejar muy claro. La tradición no es artesanía, ni es lo artesano. Algo artesano puede ser tradicional, pero no tiene por qué. Yo puedo crear un producto artesano mañana y es totalmente artesanal, aunque tenga 5 días. Pero no está imbrincado en la realidad de un pasado colectivo, de una forma de entender la vida de mi comunidad. Tampoco es lo típico, no sé si esa palabra en portugués cómo se diría, pero es una noción muy utilizada, sobre todo en el turismo de masas, de qué es lo típico de hacer aquí, qué es lo que todo el mundo hace. Algo muy típico puede ser ir a un bar específico a tomar cerveza, pero eso no tiene por qué ser una tradición, aunque puede serlo, ¿no? Tampoco es sinónimo de calidad. No pensemos que los productos tradicionales tienen que ser productos de alta calidad gourmet, no, perdona, o sea, si el producto tradicional,
por ejemplo, alimenticia, tiene que ver con una realidad. Hay un plato muy tradicional en la zona de Cádiz que es el conejo sin conejo. Es un plato que viene de la época del hambre, en el cual se prepara todo como si estuviera hecho a base de carne de conejo, pero no hay conejo. Esa realidad, por ejemplo, es una tradición que ya no forma parte de la cotidianidad de las personas. Las personas en Cádiz sí tienen hoy día suficientes recursos para comprar carne, pero hubo una época en la que tenían conejo sin conejo, y eso forma parte de su tradición, y es un plato que no es excepcionalmente rico, pero sin embargo forma parte de ello. Y no es lo mismo que ancestral, ¿ok? Hay una visión muy eurocéntrica de que si una tradición no tiene 600 años no es tradición, ¿no? Que es lo que decíamos, por ejemplo, si uno trabaja con la cultura china tiene elementos culturales que sobrepasan los 4.000 o 5.000 años. Tienen prácticas tradicionales que tienen una complejidad enorme. ¿Pero por qué? Por la historia específica de ese pueblo. En África también hay tradiciones, y hay tradiciones en todas las partes del mundo, cada una con su tiempo y su realidad específica, ¿no? Ahora el problema está, bueno, ¿y esto cómo lo hacemos economía? ¿Cómo yo consigo que un producto tradicional de mi comunidad funcione y genere un valor añadido, genere un valor agregado, suponga una posibilidad de orgullo, de arraigo? Es una cuestión muy compleja, sobre todo porque, por desgracia, la batalla teórica entre formalistas y sustantivistas en los años 50 la ganaron los formalistas, no lo ganaron los sustantivistas. Me explico. Cuando pensamos en la economía, para un formalista, la economía es una serie de normas de mercado limpias, ajenas a la realidad social del momento, que funcionan, como por ejemplo la oferta y la demanda, ¿no? Es un típico ejemplo de los formalistas. Sin embargo, la crítica sustantivista a la economía es que la economía está embebida en lo social y en lo cultural, que el precio no es una dinámica de oferta y demanda, sino que tiene que ver también con quién soy yo, de dónde vengo y cuál es mi realidad. Que, por ejemplo, como comentaba Polanyi, el mercado en el fondo está mediado y constituido por instituciones sociales. Las instituciones sociales que pueden ser la familia, que pueden ser el sistema de propiedad, que pueden ser, por ejemplo, el género, ¿no? Y cuando es que esta es la crítica de la gran transformación de Polanyi. Si se propone una economía que se libera de las instituciones, pongo liberar entre comillas porque vaya liberación, eso encima supone un daño para la vida y un daño para el medio ambiente. Pensemos, por ejemplo, el comienzo de la crisis fiscal con la subprime en Estados Unidos. El origen de esa crisis financiera tuvo que ver con la liberalización de las normas del mercado. Desde la época de Reagan se empezó un proceso por el cual el mercado financiero se fue desregulando. ¿Y qué ocurre? Se convierte en un auténtico lobo que viene a por el más pequeño y se lo come, ¿no? Y es cuando entramos en una situación un poco indeseable para la mayoría de la población, para una minoría muy deseable, ¿no? Entonces, no podemos pensar en una economía tradicional desde un punto de vista formalista. Hay que pensar siempre sustantivista. Cuando pensamos en la cadena, por ejemplo, uno de los productos que tienen ahí que nos dan en la cesta, hay, como habíamos visto, hay una coproducción, ¿ok? Hay un medio ambiente y hay un saber hacer y hay una persona productora. Hay una persona que también transforma ese producto y que te lo trae. Y hay una persona que lo consume. Eso en economía lo trabaja mucho la teoría de las convenciones o de las coordinaciones. Entonces, ¿cómo sé yo que yo quiero eso? ¿Cómo sé yo que eso está bueno? Entonces, hay muchas formas de coordinación. Hay una coordinación industrial que se dedicaría a analizar cuánta grasa tiene, qué fecha de caducidad tiene. Hay una coordinación que se trabaja a nivel legislativo, por ejemplo, la normativa, qué tipo de definición tiene esa. Pero hay dos formas de coordinación
que son la doméstica, y la cívica, que son las ideales para una economía de tradición. La coordinación doméstica es la de toda la vida, es la de yo te conozco y sé que trabajas bien, es una coordinación de cara a cara. Cuando una persona llega, por ejemplo, a un pueblo que no conoce y tiene un amigo en el pueblo, le dice, oye, ¿aquí dónde se come rico? Oye, ¿aquí quién me puede arreglar el auto? Esa es una coordinación doméstica, porque yo sé que hay una persona que trabaja con coches y lo trabaja bien. Si yo tuviera una coordinación de mercado, vería, por ejemplo, quién cobra menos por mi reparación. Eliminaría las variables sociales y culturales y diría, bueno, yo lo que necesito es que me cambien la rueda. A mí me da igual que sea buena persona o no. No hay una cuestión de confianza, hay una cuestión de precio. Y la coordinación cívica es en la que se basan muchas etiquetas de calidad. Hay un valor que comparten dentro de la cadena. Pensemos, por ejemplo, en el comercio justo. Es la típica coordinación cívica, en el que personas que no se han visto en su vida, pero definen una serie de valores como deseables para un producto. Por ejemplo, la orgánica, aunque tiene una coordinación industrial, muchas veces se basa realmente en una coordinación cívica. Se basa en que yo consumo y no quiero hacer daño al medio ambiente. Yo produzco y no quiero hacer daño al medio ambiente. Pero no hacer daño al medio ambiente cuesta dinero. Es más barato producir dañando el medio ambiente. Entonces, ¿qué ocurre? Yo, como consumidor, prefiero dar un plus, un precio premium, porque sé que hay una consecuencia positiva para el medio ambiente. Vamos a aligerarnos un poquito. Después, es que aquí hay una densidad de información muy fuerte, porque he intentado traer diferentes teorías que van apoyando todo este tipo de cuestiones, pero vamos a intentar consensuar determinados puntos, ¿no? También las cadenas. Esas cadenas largas, cortas, volvemos al problema. No importa el tamaño de la cadena, importa la cualidad de la cadena, cómo es esa cadena, ¿no? Se habla de las cadenas alternativas de distribución y de consumo. No podemos pensar que mi producto de longaniza con denominación de origen lo voy a poner en Walmart o en no sé cuáles serán las grandes cadenas aquí de supermercados, pero no me puedo someter a esa realidad de cadena porque no tengo el volumen, no tengo la logística, entonces tengo que crear cadenas propias entre los actores interesados, paralelas a esas cadenas. Los signos, vivimos en un mundo de signos, son muy importantes. Si yo tengo un producto tradicional, de alguna forma tiene que ser reconocido. El consumidor, al que yo no conozco, porque es una cadena cívica o una coordinación cívica, por ejemplo, tiene, por ejemplo, en la Unión Europea, la especialidad tradicional garantizada. Italia es uno de los países que más productos tienen dentro de esta etiqueta. ¿Qué ocurre? Pues que en el fondo es muy complejo regular esta parte. Es más sencillo, aunque no lo es en sí, regular la relación de un producto con un territorio y una comunidad, pero no la tradición. La tradición se escapa. Entonces, muchos menos productos en la Unión Europea, no tengo el dato concreto, pero creo que es de las 4 etiquetas la que menos productos tiene, ¿no? Después, hay un problema que yo recuerdo con mi supervisor de tesis en Holanda, que yo decía, bueno, pero es que si vamos por ese camino, pues ese tipo de desarrollo que estábamos trabajando, es que, por ejemplo, tal comunidad no va a entrar. Dice, ya, es que no todo el mundo se puede desarrollar. Es que no todos los productos son comercializables, por mucho que tú le hagas. Ahora, por ejemplo, en México estamos trabajando con la barbacoa, una cuestión de calidad con la barbacoa. Es un tipo de preparado prehispánico que se hace bajo el suelo, con un borrego, y quieren ponerlo al vacío una vez cocinado y enviarlo a Estados Unidos. Digo, ok, pero es que eso ya no es barbacoa y quien se lo coma está comiéndose eso como si se come una hamburguesa.
La barbacoa no es comercializable en este tipo de cuestiones porque requiere de ser hecha en el momento y requiere de una infraestructura y de unas prácticas que son ilegales en otros países, ¿no? ¿Cuándo funciona un producto tradicional? Una fuerte definición del espacio-tiempo del consumo. Hablábamos de que el ser humano ha entrado en la era del post nada, ¿no? No somos nada, pero es muy curioso porque sobre todo hemos entrado en las sociedades urbanas en una era de alienación y reintegración. Es como acelerar y frenar, acelerar y frenar. Dicho en plan coloquial, de lunes a viernes como cualquier cosa. Llega el fin de semana y yo quiero comer rico. Llega el fin de semana y quiero ir a ver algo bonito, quiero que mis ojos coman algo interesante. Ese es el espacio donde hay que meter estos productos. No puedes meter estos productos en un espacio entre semana, porque entre semana el ser humano hoy día no tiene ni ganas, ni apetencia, ni capacidad de consumir este tipo de realidades. Por eso, en el fondo, están muy vinculadas a prácticas como el turismo rural, que de hecho acaban siendo la plataforma para detonar el turismo rural en un lugar. Es muy típico en muchos países, me imagino que en Brasil puede ser que también, las excursiones de fin de semana para ir a comer algo a un sitio, para ir a la feria de tal producto a tal sitio. Ese es el espacio. Bueno, obviamente de las estrategias de comercialización, olvidémonos de estrategias de reducción de costes, olvidémonos de estrategias de aumento de escala, olvidémonos de estrategias. Lo que le funciona a estos productos son estrategias de diferenciación, de singularización, porque es un producto que siempre tiene un mercado premium, no tiene un mercado de la calle, no nos engañemos. El otro día me comentaba el doctor Alberto lo que valía una botella de vinagre de moneda de verdad. Y dije, no. Y dice, sí. ¿Qué ocurre? Pues que realmente no puedes tú estar buscando un aumento de la escala productiva, sino lo que tienes que buscar es un valor añadido del producto porque es único, porque es especial, no porque salga barato, que sería el aumento de escala, no porque te diversifiques. También discutíamos, con perdón para algunas trayectorias, ¿no? Qué absurdo hacer vinagre de un vino que puede valer 500 euros, cuando el vinagre es un producto que no tiene ningún tipo de aura de lujo. Hay otro problema cuando se llevan a la práctica determinadas cuestiones. Los productos, cuando pasan por el proceso de regulación y de estandarización, acaban quitando lo que los convierte en especiales. Acaban echando del proceso a pequeños productores y pequeñas productoras que no pueden cubrir los costes, que no pueden ir a las reuniones, que no tienen tiempo. Y muchos de esos productos se convierten en una commodity, que es totalmente lo opuesto de lo que buscaba, ¿no? Los tres grandes enemigos de los productos tradicionales. El modelo industrializante, voy a meter aquí unas máquinas y ya no tengo yo que andar presionando para el queso, con una maquinita que me mire la presión, perfecto. El modelo higiénico burocrático, por cada queso que haces tienes que enviarme un informe bacteriano y además tienes que poner que el material con el que está construida la máquina, has matado a la persona, ya no va a ninguna parte. El modelo relativista, todo es tradición, todo vale. Todo puede ser denominación de origen, todo puede... No, todo no. Hay que ser críticos. Me voy a saltar la parte de las políticas públicas porque ya se acaba la presentación y voy a las conclusiones, solamente para cerrar, ¿no? No nos olvidemos que el ser humano terminó el siglo XX muy cansado. ¿Okay? Esto es una figura, pero realmente 2 guerras mundiales, la caída del muro, la modernidad no prometió lo que tenía que ser, ¿no? Entonces estamos ante un ser humano que en el fondo se siente vacío y vive una realidad global, fragmentada, que no comprende. Ahora una generación, para que se hagan una idea, hace 100 años, la capa de una generación en demografía podían ser de 25 años. Hoy día una diferencia generacional es de 3 años.
Eso quiere decir que si yo me llevo 3 años con mi hermano, vivimos realidades diferentes. Imagínense si la realidad que vive mi abuelo y la realidad que puede vivir mi sobrina. Son mundos increíblemente fragmentados, ¿no? Los productos tradicionales vienen muy bien a esa realidad fragmentada porque en el fondo las personas pueden comprar eso, pueden comprar su sentido, pueden comprar su origen, pueden comprar incluso el producto lo compra una persona que su familia era del sitio y oía hablar de eso. Hay un consumo nostálgico muy importante en los productos tradicionales. Los marcos regulatorios, que hay grandes expertos en la sala, tienen que respetar la especificidad. Hubo un debate fortísimo sobre por qué un queso tiene que ser de leche cruda, de leche bronca. Y claro, la Unión Europea quería obligar a que todo el mundo pasteurizara la leche para hacer queso. Matabas todo el sabor del queso, lo convertías en un queso muerto directamente, sin floras y sin ningún tipo de microorganismos, ¿no? Y otra cosa, la producción tradicional está siempre viva, se altera, se cambia. Uno de los problemas que vi en la sierra, la discusión sobre, es que eso no era así, es que eso no se hace así, es que en mi casa se hacía de tal forma. Es lo lógico, porque en el fondo los productos tradicionales son de unidades domésticas, son de familias y son de pequeñas empresas. Pero es que el quehacer diario los va alterando. Cuando una persona, un quesero muy amigo mío de la Sierra de Cádiz, tiene un queso curado en vino de Jerez. Y yo le dije, ¿por qué has curado en vino de Jerez el queso con lo que vale el vino de Jerez? Me dijo, mira, es que hubo una persona que no me podía pagar y me pagó en vino. Y entonces yo dije, oye, ¿qué hago yo con todos estos litros de vino? Y probé a curar queso en el vino y salió riquísimo. Ese queso, dentro de 5 años, pasa una persona por allá y es un producto súper tradicional del sitio. Nadie puede llegar y decir, es que eso no se hace aquí, es que sí ya se está haciendo, está continuamente siendo alterada. ¿Okay? Y esto es un problema, cada caso es un mundo. Cada producto de la tradición es único y tiene una realidad sociocultural, histórica, económica particular. Aunque comparten todas las características que hemos dicho, es específico. Con lo cual tiene que haber un diálogo a la hora de construir esas políticas y esos marcos institucionales donde la estructura escuche a las agencias, a los individuos, y no sea la estructura la que defina lo que el individuo tiene que hacer. Y eso es un problema muy difícil, sobre todo para la burocracia. Y ya está, muchas gracias.